Estamos todavía en el Congreso, a ver si podemos ir un segundo. Sigue hablando el presidente de Laboratorios Richmond, ¿no? Observaciones Está hacia Massa. el Justo hablando licenciado Massa. Figueras. Entonces, simplemente al licenciado agradecerle. Lo va a saludar. Le doy la palabra y salúdelo, diputado Negri. No importa, el licenciado puede participar de la pregunta que le voy a hacer a usted porque tiene que ver con nuestro trabajo. Y es que no se olvide, antes de cerrar, de recordar, usted no se va a olvidar, obviamente, los que se comprometieron a hacer el Zoom durante la semana que viene, ¿no es cierto?, o que le dijeron a usted, y si es posible, que den con certeza el día que va a venir la ministra de Salud, que no pase de la semana que viene. Eso respecto a nuestro trabajo. Y lo otro, quiero decirle que yo comparto, y por el presidente de la comisión, y creo que interpreto todo, nosotros no tenemos ningún capiti diminucio ni falso nacionalismo por el trabajo que pueda hacer un laboratorio acá. En todo caso, puede completar un proceso, no completar. Uno le dice en fasonería, otro de otra manera, pero es parte de un proceso. Sí, la obsesión que tenemos absoluta no es con un laboratorio, tenemos una obsesión porque haya vacuna y que la gente no se muera. Nada más. Gracias, diputado Negri. Yo primero lo quiero despedir y agradecerle, licenciado Figueras, su participación. Muchísimas gracias. Quiero a los señores diputados y diputadas agradecerle que en esta primera reunión hayamos trabajado con el marco. Bueno, termina una reunión. Vos sabés que yo no apostaba mucho por esta reunión, debo decir. Interesante, ¿eh? Pero hubo varias revelaciones, como decíamos. Muchas revelaciones. Vos contaste algunas de las revelaciones más importantes. Quien intervino antes que Del Caño, que fue el último diputado que preguntó, fue justamente Moró. ¿Sabe cuál fue el escenario central de la pregunta de Moró? Si Pfizer tenía contratos con el Estado argentino. ¿Con qué provincias? Preguntó. Sí, ¿no? sí, si tenía contratos, o sea, es decir, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? A ver, porque no entendí la pregunta. No dije por qué pregunta esto. Es que queda desnuda la situación de la no compatibilidad que señala Baquer, que nos impidieron alcanzar los 13 millones de vacunas en manera proporcional. Es decir, que la famosa negligencia que vos explicaste fue incluida días antes de que la ley fuera promulgada, finalmente fue lo que provocó la traba. Cada vez estamos más cerca de la verdad. Y la verdad incluye, por eso la pregunta de Moró, si Pfizer tenía contratos con la Argentina. Baquer reconoció que Pfizer tiene contratos con la Argentina, no dijo cuáles son los contratos, pero obviamente... Lo que quería saber la diputada era ver si estaba esa cláusula. Lo que quería saber la diputada es, o sea, quería deslindar la propia responsabilidad en Pfizer. Es decir, el gobierno no fue el culpable. Claro, el gobierno no fue el culpable es Pfizer. Porque Pfizer ya tenía contratos con la Argentina. Con lo cual, aún cuando Baquer diga que es no compatible por el tema de la negligencia, que en 116, creo que son 116 países. Países que ya pudieron avanzar en forma contractual. Porque en medio de la emergencia, insisto, la capacidad de la actuación contractual, es decir, la inteligencia que puede tener la gestión de la pandemia, te resuelve el problema o te lo complica. En la Argentina, ¿qué pasó? La política y tal vez la ideología, porque esta es la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué se incluyó la negligencia a último momento cuando no estaba eso previsto? Fue por una cuestión ideológica, es decir, queda develado que la ideología, es decir, la creencia, nos impidió la ciencia, la avanzada de los 13 millones de Pfizer que quedan develados, eran así, proporcional, 1 millón el año pasado, creo que eran 4 millones el primer trimestre. Sí, eran 8 millones hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, lo que impidió, o por lo menos Baquer señaló dos cosas claves que en este escenario hay que remarcar. No hubo pedido de coimas, bueno, menos mal, si es que esto es así, pero Baquer lo explica claramente, no hubo pedido de coima, no hubo pedido de glaciares, terminemos con esa... Hubo pedido de menos, denme menos. Claro. ¿Por qué? No, hubo problemas con la garantía, eso está claro, pero en realidad hubo una no compatibilidad, esto es, entre los intereses de Pfizer,
Hay intereses, por supuesto, pero Pfizer pudo solucionar sus intereses con otros países. Es decir, fíjate, 13,2... Perdóname, antes que vayas a esto, porque hay algo muy revelador que también se nos está pasando por alto. En la respuesta que le da el Ministerio de Salud al Congreso cuando le preguntan por esto, dice, Pfizer quería solucionar la cláusula de negligencia en la ley y otros laboratorios en el contrato. Es decir, Pfizer, al ser una multinacional, no puede sentarse en una mesa a negociar como si fuera un puntero político, porque en caso de que ahí aparezca una irregularidad, tiene que autodenunciarse en la SEC. Claro. Cosa que los otros laboratorios no. Esa diferencia es muy importante. Es muy importante. Bueno, por eso los otros aceptan y Pfizer no. Claro, ¿se entiende? Exactamente. Ok, perdón, vamos a... No, pero repasemos algunos datos para la gente, sobre todo 13,2 millones de vacunas que podrían estar en la Argentina. Después hay que ver si la Argentina tiene la capacidad logística, porque ese capítulo lo vamos a analizar después, que es lo que se sabe, que la Argentina tiene 2 o 3 millones de vacunas no aplicadas. Las vacunas están, pero no tiene la capacidad de aplicar, y este es un problema distrital y, por supuesto, del gobierno nacional y del Ministerio de Salud. 1 millón de dosis antes de fin de año pasado. Esto cuando no había ninguna vacuna en la Argentina. Cuando no había ninguna vacuna y cuando la Argentina sí ganó una batalla en la que el gobierno no señala, pero es cierto que la ganó, que es en proporcionar ese primer contacto para el voluntariado, que hoy Baquer agradece en un señalamiento muy claro, que el gobierno no capitaliza, porque claro, después obstaculiza en el Parlamento, insisto, la política y la negligencia, la no compatibilidad en momentos de emergencia sanitaria que genera esta cláusula de negligencia. Los obstáculos con el gobierno, claramente este es el problema que va a quedar a la luz. Por eso Moró pregunta, ¿Pfizer tuvo o tiene contratos? Y Pfizer dice, tenemos contratos. Pero esos contratos que Pfizer tiene con la Argentina no tienen que ver con la vacuna. Acá estamos hablando de un contrato específico con una vacuna que estaba en procedimiento en fase 3 en su momento. Recordemos que ahora están en fase 4, la Pfizer y otras vacunas, todavía no cumplimentado todos los requisitos sanitarios, pero claramente con aplicación, y es la mejor vacuna del mundo, según la coincidencia en el mundo científico, pero que la Argentina no llegó por problemas políticos. No hubo pedido de coimas, lo repasamos, esto es un... Por eso cuando le pregunta Cecilia Moró a Baquer, Baquer dice, no lo sé, no lo sabía, o estaba diciendo, no me voy a meter en un lío. ¿Viste? Cuando dice, ¿cuántos contratos tiene firmados con las provincias? No lo tengo acá, se lo averiguo. Obviamente Baquer no da toda la información, esa es una estrategia informativa. No lo tengo acá, no tengo toda la información. Te lo averiguo. Es omisión. Esa omisión es parte de una estrategia informativa, claramente que Baquer incluso tuvo que salir adelante porque le dijeron de todo. Es decir, desde ideas de, bueno, Michael Moore dice que no sé, la patente. Sí, hay intervenciones... Hubo un contrapunto interesante con Del Caño, entre Massa y Del Caño. Incluso Massa empieza, antes de que empiece a hablar, le dice, sea breve, diputado. Claro, porque habían quedado que cada bloque tenía una pregunta, y Del Caño ya había tenido una pregunta por su bloque y quería hacer una a él. Que no estuvo mal la pregunta del Caño. Lo tenemos, ¿no? A ver, ¿lo podemos ver? ¿Lo tenemos ahí, a lo del Caño? Dale, ahora lo ponemos. Está bien, pero en cualquier caso hay en esto mucha ideología, cada uno expresa lo que cree. También pudo responder Baquer sobre el tema de las patentes, que tienen que ver con la inversión que hacen los laboratorios a la hora del descubrimiento y el pago de los científicos. A ver, digamos, los laboratorios hacen un negocio, eso está claro, pero también tienen que hacer una inversión que, por supuesto, después la van a recobrar, como está pasando con el mundo de las vacunas. Alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que trabajar, alguien tiene que invertir. Lo que pasa es que en la Argentina tenemos muchos problemas con la inversión, justamente la inversión en ciencia y tecnología, y llegamos tarde. Pero no llegamos a la vacuna de Pfizer claramente porque hubo una mala gestión del gobierno que quedó demostrado en lo que hoy Baquer expuso en el Congreso. Interesante lo que pasó hoy en el Congreso, con lo de Figueiras también es interesante, con lo que va a pasar con AstraZeneca, que presentó un escrito. Ahora, ¿qué puede pasar ahora con la ley? Bueno, espero que pronto, yo creo que más allá tiene que estar terminando la reunión y actuando para convocar a una comisión para que finalmente pueda modificar eso, porque Baquer se mostró solícito finalmente a que Pfizer pueda lograr el acuerdo con la Argentina que no se logró en su momento, y aún hoy, que nunca es tarde, porque la cantidad de contagios todavía son muy altos en la Argentina y de muertos también, aún hoy puedan lograr el acuerdo con nuestro país para que lleguen las vacunas de Pfizer, claro. No solo la del fondo COVAX, sino también la del propio Baquer dijo como McCartney, podemos solucionarlo, veremos si lo soluciona. Ahí está, depende del Congreso. Yo decía, hay que aprobar la vacuna, tiene que llegar, todo esto lleva tiempo,
y después hay que aplicarla. Claro. Hugo. Y eso no siempre es tan sencillo como yo pensaba que era. Yo pensé que era, bueno, la mandamos y se pone la vacuna. Aparte con la tradición que tiene Argentina en unos países de avanzada en Latinoamérica con el tema de los esquemas de vacunación, es uno de los más completos de Latinoamérica y sin embargo algo falló. Claro, y hay sospechas, como pasó en la provincia de Buenos Aires, con un sistema paralelo, en todo caso un sistema de postas que oficialmente reconoce el gobierno bonaerense, que no utiliza el sistema tradicional de las llamadas salitas o centro de salud con su propio personal, sino que utiliza justamente postas, carpas o tiendas de campaña para vacunación ligado a gremios, a clubes, a cooperativas. Esto también se está replicando y nosotros lo venimos contando aquí en La Nación Más. Se habla mucho del tema de lo que está pasando también en el interior de la Argentina. Por eso, de acuerdo a una información de la Fundación ALEM, ahora se sabe que hay al menos 2 millones de vacunas no aplicadas, es decir, no es que faltan las vacunas, esos 2 millones ya están y no se aplicaron, lo que ustedes contaron también. ¿Y por qué es eso, Hugo? Bueno, claramente están demorando, por ejemplo, lo que pasaba en Misiones con el tema de las elecciones, lo demoran y como no hay, esto pasa también en términos de lo que pasa en ámbitos judiciales, como no hay una presión suficiente o tal vez la sociedad no reclama o los dirigentes nos tienen que rendir cuenta, finalmente cuando tenga que exponer cómo fue la ruta de la llegada de las vacunas, vos bien dijiste, el 24 de diciembre empezaron a ingresar vacunas en la Argentina. Lo primero que pasó fue un vacunatorio VIP, un vacunatorio paralelo que se montó en el Hospital Posadas y luego en el Ministerio de Salud. Después de eso, bueno, por supuesto un plan de vacunación. La discusión sobre cómo se distribuyeron las vacunas, que se la distribuyeron de acuerdo a un criterio muy cuestionable vinculado con la demografía en la Argentina. Muy cuestionable, digo, porque para muchos el criterio debía haber sido de acuerdo a las explosiones, como marca el coronavirus o la pandemia, se va dando en el interior del país. Y después, una vez que se distribuyeron las vacunas, evidentemente hay un déficit en el Ministerio de Salud que dirige Bisotti para el seguimiento y la aplicación. Hay 2 millones, insisto, de vacunas que de marzo a mayo, promedio, días más, días menos, no se aplicaron. Esto que nos preguntamos, ¿dónde no están? Es un tema de falta de demora en la carga de datos, ¿no? No, es de aplicación, es decir, por eso cuando se publique la ruta y la logística por el cual las vacunas salen del Ministerio de Salud, llegan a la provincia y finalmente terminan en el brazo de las personas, ahí vamos a ver lo que finalmente también replica en otro sector del sistema de salud. Un dato muy importante a tener en cuenta, hay un 6% de aumento en la ocupación de las unidades de terapia intensiva a nivel nacional. Hay provincias que están saturadas, Córdoba, y hay otras provincias que están al 90 y al 100% de las unidades ocupadas, de las camas ocupadas. Por suerte la región del AMBA está un poco más aliviado y también parece que la curva de contagios se ha estabilizado y está más aliviado, pero está cerca del 70. Cerca de, por encima, creo que está entre el 75 y el 78, depende del día. Bueno. Pero en cualquier caso hay provincias de la Argentina que tienen 80, 90 y hasta el 100% de las camas ocupadas. ¿Y sabés cuál es el dato? Que el 86% de las personas, este es un dato oficial, que llegan a internación, recordemos que quienes llegan a internación también en muchos casos pueden perder su vida, el 86% de las personas no tienen la vacuna. Entonces, de nuevo, la cuestión de la falta de vacunación, en este caso de las que están y no se aplican, repercuten en personas internadas y en personas que pueden perder la vida.